El 13 de junio de 2019 se firmó el Acuerdo de Asociación Estratégica para la Implementación de la Agenda 2030, ODS, entre Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y el presidente del Foro Económico Mundial, Jorge Brende. Si se analiza ese memorándum, no se ve quién autorizó la decisión de convertir a las Naciones Unidas en un organismo de múltiples partes interesadas. ¿Por qué se le otorga a una entidad comercial un acceso privilegiado a una institución mundial que solo debería responder ante los Estados-nación? ¿A quién representa el Foro Económico Mundial más allá de sus múltiples socios multimillonarios? Este acuerdo no solo eleva la participación de múltiples partes interesadas como solución a los problemas del actual sistema multilateral, ni siquiera solicitó la aprobación o la supervisión intergubernamental de los propios Estados miembros de las Naciones Unidas. En agosto de 2021, bajo el título, la ONU se convierte en socio de los multimillonarios verdes del Foro Económico Mundial de Davos, se publicó un artículo en la revista Executive Intelligence Review que me llamó la atención por la claridad con la que se exponía lo que hay en juego tras la hashtag Agenda 2030. La asociación público-privada del aparato de las Naciones Unidas y el motor global del Green New Deal, conocido como el Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés, en Davos, Suiza, va mucho más allá del obvio extremismo climático del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ya desde 2019 existe una asociación formal de los multimillonarios verdes del WEF y la burocracia de las Naciones Unidas. Este acuerdo formal de 2019 se denomina Acuerdo de Asociación Estratégica de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial para la Implementación de la Agenda 2030, publicado por el WEF. Por citar solo un párrafo del mismo. Cambio climático. La asociación del Foro de las Naciones Unidas se centrará en lograr compromisos claros, medibles y públicos del sector privado para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. La colaboración buscará acelerar los compromisos y las plataformas para la cooperación público-privada en condiciones críticas, sectores emisores como el transporte, incluido el transporte terrestre, el transporte marítimo y aéreo, y la industria pesada, en particular el acero, el cemento, el petróleo y el gas y el aluminio, a fin de impulsar las transformaciones económicas necesarias para limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 grados C. Hay que recordar que, si se analiza el documento de la Agenda 2030, el lenguaje usado es lo suficientemente ambiguo como para prestarlo a la interpretación de quien esté a cargo de su aplicación. Pero sus intenciones son nítidas y corresponden a la realidad del caos que estamos viviendo actualmente. Vemos que es una dictadura total sobre todos nosotros, sobre nuestras vidas y nuestros gobiernos. Si ellos pueden controlar la economía, ¿cómo afecta eso a nuestro negocio? Si pueden controlar las tierras de cultivo y todo lo demás como justificación para alimentar al mundo, para eliminar la pobreza, según dicen ellos, esto es una tarea imposible. A veces se piensa que la Agenda 2030 es solo un tema de políticos o de diplomáticos en traje hablando en salones de la ONU. Pero nada más lejos de la realidad. Esta agenda, que es impulsada por las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 ONU, nos toca directamente a ti, a mí y a cualquier persona que viva en este planeta. No es una exageración, los ODS 2030 están diseñados para transformar la forma en que vivimos, trabajamos, nos educamos, consumimos, producimos y cuidamos el entorno. Y cuando digo todos, es todos, ricos y pobres, jóvenes y adultos, del campo o de la ciudad. Aunque la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso global, su implementación varía de país en país, dependiendo de las prioridades, recursos, contexto político y capacidad institucional de cada uno. En América Latina, muchos gobiernos la han integrado dentro de sus planes de desarrollo, mientras que los países más desarrollados han buscado liderar con políticas más ambiciosas, innovaciones tecnológicas y financiamiento internacional. Esto no significa que unos lo hagan mejor que otros. Al contrario, la Agenda 2030 ONU establece que cada país debe avanzar desde su realidad, pero con metas comunes que nos conectan a todos. Por eso se diseñaron los ODS 2030, para que tanto Ecuador como Estados Unidos, o Venezuela como España, puedan avanzar hacia el mismo horizonte, cada uno a su ritmo. En esta sección, vamos a explorar cómo se está aplicando la ODS Agenda 2030 en países específicos. Verás que, aunque los desafíos son diferentes, todos están empujando hacia el mismo objetivo,
un mundo más justo, solidario y sostenible. Y si te interesa ver cómo está actuando tu propio país, aquí te lo dejamos desglosado. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda 2030 son ambiciosos. Acabar con el hambre y la pobreza, lograr la igualdad de género en todo el mundo, conseguir que la humanidad tenga acceso a agua potable y a energía asequible y limpia, construir instituciones justas o mitigar el freno al cambio climático antes del final de esta década podía parecer algo alcanzable en 2015. Pero hoy, cuando queda poco más de un lustro para llegar al año límite de 2030, la tarea se antoja casi imposible. La propia ONU reconoce en su último informe sobre la Agenda 2030, The Sustainable Development Goals Report 2024, que el progreso ha sido escaso. Pongamos el ejemplo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, centrado en la acción climática. Desde 2015, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado cada año, a excepción de 2020, por los confinamientos durante el inicio de la pandemia. De acuerdo con el informe, los países de todo el mundo tienen planes para producir un 110% más de combustibles fósiles de lo que sería necesario si queremos contener el calentamiento global en 1,5 grados Celsius sobre la temperatura media preindustrial. Además, la financiación de las acciones de mitigación del cambio climático y de adaptación en los países en vías de desarrollo ha aumentado ligeramente, pero está muy lejos de lo necesario. Y mientras la temperatura global sigue subiendo, los subsidios públicos a las grandes causantes de esta crisis, las compañías de combustibles fósiles, siguen al alza. La imagen es similar en cada uno de los 17 ODS. Aunque en algunas metas concretas sí ha habido avances sustanciales, en la mayoría el progreso ha sido escaso. A esta conclusión no solo llegan los análisis de la ONU, sino que es algo que corroboran también estudios independientes. El más extenso hasta la fecha, publicado en Nature en 2022 tras revisar más de 3.000 papers que analizaban aspectos concretos de los ODS, concluyó que el progreso en todos los objetivos había sido escaso o nulo hasta esa fecha y que el único impacto significativo se había registrado a nivel de discurso político y empresarial. Ecuador ha integrado la Agenda 2030 en sus políticas públicas a través del Plan Nacional de Desarrollo y del trabajo de la Secretaría Técnica de Planificación. Las prioridades incluyen el combate a la pobreza, la protección de la biodiversidad y la transición energética. El país ha presentado reportes voluntarios ante la ONU, donde destaca avances en salud, educación y conservación de ecosistemas. También hay un fuerte movimiento social y académico que impulsa proyectos alineados con los ODS 2030, especialmente en comunidades rurales e indígenas. México fue uno de los primeros países de América Latina en adoptar formalmente los ODS Agenda 2030. Se creó un Consejo Nacional de la Agenda 2030, con participación del gobierno, la sociedad civil y el sector privado. El país ha elaborado políticas públicas concretas alineadas con los 17 objetivos. Destacan sus esfuerzos en reducir la pobreza, mejorar la educación y proteger el medio ambiente. Además, en temas de género y ciudades sostenibles ha impulsado reformas legales de gran impacto. Puedes consultar más información oficial en el portal de Agenda 2030 México del Gobierno. En Colombia, la Agenda 2030 ONU ha sido adoptada como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Se han priorizado metas como la paz, la igualdad, el acceso a servicios básicos y la sostenibilidad ambiental. El país ha trabajado con la cooperación internacional para fortalecer la medición de indicadores de los objetivos del milenio 2030 actualizados. A nivel territorial, municipios y departamentos han empezado a incluir los ODS en sus presupuestos y planes locales. Argentina ha avanzado en la institucionalización de los ODS 2030, asignando responsabilidades a diferentes ministerios y diseñando tableros de indicadores públicos. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales lidera la implementación y seguimiento. Entre sus prioridades están el acceso a salud, equidad de género, energías renovables y trabajo digno. También ha presentado informes nacionales voluntarios ante la ONU para rendir cuentas de sus progresos. A pesar de las dificultades económicas y políticas, en Venezuela existen iniciativas alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Organizaciones comunitarias, universidades y grupos ciudadanos impulsan proyectos sobre reciclaje, agricultura urbana, energía solar y equidad de género.
Aunque el país no ha presentado reportes voluntarios recientes, hay esfuerzos regionales que muestran compromiso con algunos de los ODS Agenda 2030.